Soy Nicolás Moraz y el día de hoy vamos a realizar un programa muy interesante que considero le debo a mi cada vez más amplia audiencia mexicana, pero que por supuesto también reviste interés para el resto de los hispanoamericanos, hispanos en Estados Unidos, guatemaltecos, hondureños, pero también para los argentinos, para los españoles, para los chilenos, puesto que México no deja de ser el principal país del mundo hispanoparlante en términos de población, una de las principales economías del mundo también, y un caso paradigmático de cómo distintas políticas elitistas, imperialistas, pueden destruir la libertad y la tranquilidad de las personas. Bueno, muy recientemente un gran sismo, un terremoto de 7.1 grados de escala Richter, azotó a buena parte del país, a Acapulco y a muchas otras ciudades aledañas y no tan aledañas. Felizmente no hay tantas víctimas mortales como podría haberse esperado, pero bueno, hoy no hablaremos de desastres naturales, sino de desastres políticos. Quiero hacer un breve comentario antes de empezar con la entrevista, porque para esta conversación sobre los problemas estructurales de México tengo un invitado mexicano. Quiero hacer un breve comentario sobre algo que mantiene en vilo actualmente a muchos mexicanos de la audiencia, que es la cuestión de la... Siendo México uno de los países con una sociedad más comprometida con los valores pro vida, en torno al 82-84% de los mexicanos están completamente en contra de las legislaciones abortistas. La Corte Suprema de México, en una polémica decisión, ha declarado inconstitucional la normativa que penaliza el aborto en uno de los estados de la Unión, pues recordemos que México es un país federal. Puntualmente, la legislación del estado de Coahuila. Esta decisión unánime sienta precedentes y abre la veta para una legalización de facto del aborto en México. Más allá de mi postura personal, yo soy contrario a cualquier forma de estatización del aborto y de promoción estatal del aborto. También estoy en contra de la penalización en las primeras semanas. De todas formas, esto ilustra no solo el fracaso absoluto de la democracia en México, sino también, una vez más, el carácter cínico e hipócrita del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque si bien él se autodefine como un enérgico cristiano y se muestra cercano a los valores pro vida o a las campañas pro familia, en efecto, siendo alcalde de la Ciudad de México, facilitó el ingreso de numerosas organizaciones no gubernamentales feministas, financiadas por personajes como George Soros o la Fundación Rockefeller, a la Ciudad de México, y a partir de eso facilitó el financiamiento de todo el movimiento abortista en México. No solo eso, que en su momento lo hizo con ayuda de la actual alcaldesa Claudia Sheinbaum, ex becaria de la Fundación Rockefeller y feminista empedernida, a través de Olga Sánchez Cordero, hoy presidenta del Senado, importante dirigente de Morena, secretaria de Gobernación también de los primeros tiempos de López Obrador en el gobierno. Sánchez Cordero, miembro de la Open Society Foundations de George Soros, miembro activo de la Open Society de Soros, que ha participado de un sinnúmero de seminarios y de eventos financiados por el siniestro magnate húngaro, fue durante muchos años ministro de la Corte Suprema. Y, según las malas lenguas, y pronto podremos darles más información al respecto, López Obrador, como parte de su acuerdo de lacayo servil con Joe Biden y Kamala Harris, negoció a través de Sánchez Cordero con la Corte Suprema de Justicia, puntualmente con su presidente Saldívar Lelo de la Rea, con quien AMLO tiene una buena relación, para que se legalice de esta forma, sin pasar por la Corte y sin asumir la responsabilidad política, el aborto en México contra la voluntad de la mayoría de los mexicanos y de la mayoría de sus votantes.
voy a presentar a Alejandro Fausto, que es mi entrevistado de hoy, un joven divulgador de las ideas libertarias en México. Y me gustaría comenzar tu intervención, Alejandro, preguntándote qué opinión te merece este controvertido suceso y en general el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Comenzar agradeciéndote, Nicolás, por la presentación y un saludo enorme a todos los mexicanos que nos están escuchando y a todos los hispanoparlantes que también les puede interesar este programa. Bien, ahora referente a la pregunta, ¿qué opino de Andrés Manuel López Obrador? Es un político mexicano muy hábil para conseguir sus objetivos, vistiéndose de un tipo honesto, de un tipo que lucha contra el poder, contra la corrupción y contra el neoliberalismo y otros 1000 enemigos imaginarios más. Eh, Introduce al país, aquí a México, muchas políticas de grupos de interés, de gente muy rica, que la gente quizá no tiene idea de estas cosas. ¿Y por qué digo que Andrés Manuel es un político muy hábil y que se adecua a las circunstancias? Porque estaban 3 partidos políticos durante los últimos 12, 18 años. Primero ingresó al PRI, Partido Revolucionario Institucional, donde empezó su carrera política. Después se fue al PRD, Partido Revolucionario Democrático, y finalmente se fue a Morena, ¿no? Al Movimiento de Regeneración Nacional. Es un tipo que sabe lidiar muy bien con los poderes y, por supuesto, las personas que financian a este hombre deben de tener su recompensa mediante políticas y restricciones a la competencia en caso de algunos empresarios, ¿no? Y Alejandro, bueno, de todas maneras podríamos decir, a la vista de las circunstancias, que López Obrador ha continuado en gran medida la tendencia general de la política de México, porque convengamos que sus predecesores no eran mucho mejores, ¿no? Fox, Calderón, Peña Nieto. Exactamente, fue continuando muchas de las cosas de la línea de estas personas, quizá con un discurso distinto, pero al fin y al cabo con el mismo tipo de políticas aplicadas. Por ejemplo, referente al narcotráfico, su política de abrazos no balazos es una total mentira, ¿no? Porque ha habido aún más homicidios dolosos, homicidios con intención de llevarlos a cabo en el país que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Esta guerra que formalmente la inició Felipe Calderón, continuó con Enrique Peña Nieto y actualmente con Andrés Manuel. La verdad es que no ha dado una respuesta satisfactoria por parte del gobierno a estas cuestiones, que cualquiera con 2 dedos de frente y con honestidad intelectual sabría que para evitar estas matanzas extremas a las personas, a la gente de México, una buena opción es despenalizar las drogas, ¿no? Es decir, que exista libertad pues de consumir las drogas y así evitar pugnas de poder entre mafias y entre grupos privilegiados por el poder que son beneficiados debido a que restringen la competencia para hacer más lucrativo su negocio, ¿no? De las drogas. Sí, es particularmente revelador que el propio López Obrador había convertido en una de sus principales promesas de campaña la legalización de todas las drogas en México, pero ahora resulta que ha reducido esto a eventualmente abrir el debate sobre la despenalización del consumo de cannabis, lo cual es lo mismo que nada hoy por hoy, porque el punto es que debería extenderse la libertad al sector productivo y al sector distributivo y con ello terminar con la mafia del narcotráfico, ¿no? Que claramente es un invento artificial adrede de los prohibicionistas y quien realmente gerencia qué cártel se impone a cuál otro y demás es la DEA y las agencias regulatorias y las Fuerzas Armadas que están descompuestas ya en la corrupción que produce la prohibición, al fin y al cabo. Gran hipocresía de López Obrador, muchos mexicanos lo votaron realmente esperando que lleve adelante esta campaña de liberalización y pacificación
y es otra de las promesas que rápidamente lanzó al cesto de basura, al igual que su postura de defender los derechos de los migrantes frente al autoritarismo de Trump. Recuerdas que hizo campaña abrazado a un libro que le habrá escrito alguno de sus asesores y que tituló irónicamente Oye Trump, y nada más subir al gobierno se convirtió en el perro faldero, la mascota de Trump, y mandó al ejército mexicano, creó la Guardia Nacional, los mandó a la frontera sur a hacer el trabajo sucio de liquidar a los migrantes de Centroamérica, y se convirtió en un vulgar testaferro de la política migratoria trumpista, y ahora sigue en la misma línea con Harris y Biden, que más allá de todo el discurso, Harris y Biden son aún peores y mucho más intolerantes con la inmigración que Donald Trump, y están usando también a AMLO como su caballito de batalla en el sur. Dicho sea de paso, esto que te decía del aborto, ¿no? Es bastante interesante cómo Biden, que en los años 70, cuando comienza su carrera política, también se disfrazaba de senador pro vida, estuvo a punto de ser excomulgado. De hecho, los obispos norteamericanos están presionando para excomulgarlo, porque si bien en Estados Unidos ya se encuentra despenalizado hace décadas el aborto, Biden está presionando a algunos estados que tienen algunos resguardos legales todavía sobre la materia, y como lo ha hecho con México a través de López Obrador, está presionando para terminar de legalizarlo en el resto del planeta. Y sin embargo el Papa Francisco lo salvó, su gran aliado en el Vaticano lo salvó de la excomunión, enfrentándose a la curia estadounidense. ¿Qué opinas tú hoy del rol de la Iglesia o por las autoridades de la Iglesia en México a nivel político? Porque López Obrador tiene, por un lado, el apoyo de muchas iglesias evangélicas. De hecho llegó al poder en su momento con apoyo del partido PES de los evangélicos, lo cual lo pone en una posición similar con Bolsonaro y gobiernos de derecha, de una ideología distinta a la suya, pero también tiene buena relación con el ala izquierda de la Iglesia Católica, que es la que puso a Bergoglio en el poder y que está vinculada, ya lo denunciaba, no sé si tú conoces el caso de un sacerdote que puso el grito en el cielo por esto, está relacionada también con el tráfico de personas, relacionados a las caravanas de migrantes, etc. El padre Solalinde, que lo hicieron a un lado de todo, y una campaña de desprestigio en su contra también. ¿Qué opinas de la influencia de las instituciones, de la curia, de las autoridades políticas de las iglesias en el gobierno de AMLO? Bueno, hay mucho que opinar acerca de esto, pero me gustaría hacer una distinción para todos los cristianos que estamos aquí, separar muy bien y muy claramente lo que es la fe, lo que es el practicar una religión sin afectar a nadie, y lo que es institucionalmente las iglesias, ¿no? Las organizaciones grandes de pensamiento religioso que han sido prostituidas a favor del poder político para imponer lo que ellos quieren, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el Papa Francisco abrazando a Alberto Fernández, abrazando a Biden, juntándose con socialistas como Chávez, como Maduro, dice mucho realmente de la integridad del Papa Francisco. Y discúlpenme los cristianos, pero pues es así, lamentablemente, el líder de la Iglesia Católica haciendo este tipo de cosas. Se puede ver claramente que no es por el bien de la humanidad o una fe sincera, sino que es un juego de poder para imponer políticas en los distintos países, ¿no? Y lavar quizá la imagen de algunas personas que en situaciones normales serían retirados de la religión cristiana o católica. De hecho, es sorprendente cómo se está convirtiendo en uno de los papas más impopulares de la historia, cuando se suponía que su objetivo, su misión era lo contrario. Ha generado enormes resistencias en el seno de la Iglesia Católica, pero también es muy rechazado por buena parte de la feligresía. Naturalmente por los sectores más conservadores de la feligresía católica, pero también sobre un importante sector de los más progresistas, por así decirlo, que no se olvidan que Francisco es un doble cara, que ahora está emprendiendo una campaña para
para terminar de virar a la Iglesia Católica hacia la progresía, hacia la religión laica, estatal, globalista, pero que también tiene un pasado como entregador de sacerdotes de izquierda inocentes que fueron asesinados por la dictadura militar argentina. Todo un personaje muy contradictorio. También abundan, ¿no?, estos casos en México llenos de políticos que no disimulan su condición de mafiosos y de pistoleros, ¿verdad? Pero bueno, cuénteme, Alejandro, si tenemos que seguir hablando de los problemas estructurales de México. Primero decir que el de la guerra contra las drogas ha generado más de 150.000 muertes. O sea, para dimensionarlo, es una de las guerras más sanguinarias del siglo XXI, luego de las intervenciones estadounidenses de las que hemos estado hablando tanto últimamente, ¿no? En Irak, en Afganistán. Pero es un reguero de sangre inocente increíble. ¿Qué otros te parece que han sido los problemas estructurales de México? ¿Qué rol juega la centralización política, por ejemplo? Bueno, como ustedes saben o deberían de saber, México es uno de los países más centralizados del mundo, al punto en el que, por así decir, el poder federal, el que juega y el que habla por todos los estados de la República Mexicana, es el que tiene las decisiones sobre las personas, ¿no? Y eso es un problema que lleva desde la independencia mexicana. Por ejemplo, que Jalisco fue declarado el primer estado libre y soberano de la República Mexicana, podrá hacerlo nada más en papel pintado, como tú bien dices, son las constituciones, porque la verdad es que el poder central es quien determina qué impuestos hay, a quién se le va a cobrar, cuánto es el IVA, qué regulaciones debe de haber, el que regula y legisla acuerdos internacionales. Es decir, que la federación, que la independencia de cada estado no existe, nada más es en papel, no puede ni siquiera sesionarse si la mayoría de los habitantes en ese estado están de acuerdo. Yo creo que eso es un gran problema por obvias razones, debido a que en la medida de lo posible no permitan la competencia entre los estados, por cuestión regulatorias, por cuestión de impuestos, que también hace que los problemas que deberían de ser de un solo estado trasciendan a toda la república, ¿no? También el parasitismo de algunos estados que reciben en bienes más de lo que aportan, y viceversa, ¿no? Es decir, estando más descentralizado el poder en México, se pueden llevar a hacer cosas mucho mejores, aunque no sea mi modelo ideal, mientras más descentralizado mejor. Y bueno, yo creo que es un problema que lleva desde hace mucho tiempo y lamentablemente no le veo mucha solución, porque ni siquiera legalmente hay una manera de proceder si algún estado se quisiera separar o por lo menos dejar de compartir ciertas cosas, ¿no? El Estado mexicano es un ejemplo interesante de cómo permanentemente la casta política parasitaria que ocupa la cima de este Estado persigue a la población cuando la población trata incluso de proveerse servicios que el Estado debería según sus propias normas y no lo hace. Por ejemplo, la seguridad. A mí me impresionó hace mucho tiempo que ante el avance de los narcotraficantes muchas personas se armaron y comenzaron a proteger ellas mismas sus ciudades, las famosas autodefensas. Pero inmediatamente sufrieron una gran campaña de desprestigio y de persecución por el propio gobierno. El responsable real y absoluto del caos, de la inseguridad, de la muerte masiva de inocentes, pero que sin embargo no estaba dispuesta a tolerar de que las personas se defiendan a sí mismas. ¿Tú crees que con cómo sigue avanzando esta guerra, cómo sigue aumentando la inseguridad, ya para la mitad del gobierno de López Obrador ha sido un total fracaso, un rotundo fracaso, México está peor que nunca? ¿Crees que si esto sigue así, surgirán nuevas iniciativas de seguridad privada y comunitaria para hacerle frente al problema de la delincuencia organizada? Espero que sí. Sin embargo, no veo muy prometedor en ese sentido el futuro de México, esencialmente porque, lógicamente, un Estado no va a dejar que sus propios habitantes se defiendan, debido a que les quitaría
ese negocio, ¿no? Es el núcleo central del Estado, el tener la fuerza contra las personas, ¿no? Para parasitarlos, para quitarles su propiedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo muy positivo que exista estos grupos de autodefensa. La mayoría, porque la mayoría suelen ser genuinos. Hay, si bien algunos que sí son delincuentes y criminales, la mayoría es gente honesta que defiende la vida de sus familias y sus propiedades o su casa, ¿no? Entonces yo veo muy positivo que esas personas se armen en contra de las políticas de regulación de armas para defenderse a sí mismos, ¿no? Yo creo que esas iniciativas privadas pueden llevar a algo muy bueno en la medida en la que sean permitidas, ¿no? Me gustaría hablar brevemente de la prohibición de las armas o de la regulación en todo caso, de que, por si algunos no lo saben, en la Constitución mexicana se permite la tenencia de armas nada más en tus propiedades, ¿no? En tu casa, por ejemplo. Lo que pasa es que en sentido legal y en sentido práctico esto no sirve para nada porque si le disparas a alguien que se mete a tu casa con claros fines de robar o de hacerte daño y tú disparas, lo matas o sale herido el delincuente, la culpa es tuya porque tienes un arma y pudiste acabar con su vida y él nada más venía a robar, ¿no? Entonces, en un sentido práctico legal, esta tenencia de armas es un absurdo, no existe en la realidad. Entonces me gustaría hablar brevemente también un argumento a favor de la aportación de armas, que muchos dicen, pues, si prohibimos las armas, habrá menos utensilios para saquear a la gente. Yo creo que es todo lo contrario, porque la persona que va a robar, que va a matar, no le va a importar cumplir con una regulación de armas, sino que la prohibición sirve perfectamente para eso, para hacer que las personas sean más vulnerables a los grupos criminales y de delincuencia. Entonces, el permiso de armas, más bien la despenalización y desregulación de armas, puede traer cosas muy buenas y beneficios para las personas honestas que defienden su propiedad. Es famoso la analogía de, bueno, si hay en una habitación 10 personas, una sola está armada y las otras 9 no están armadas, va a haber un esclavista y 9 esclavos. En cambio, si las 10 personas están armadas, difícilmente alguien se va a atrever a desenfundar primero para imponerle cualquier tipo de capricho a las demás. Bueno, y Alejandro, cuéntame un poco más. ¿Hasta qué punto crees tú que el Estado, el gran tamaño de la burocracia y de las distintas administraciones que se ha ido forjando a lo largo de la historia, durante la dictadura perfecta del PRI, durante los gobiernos del PAN, ahora se refuerza con este plebeyo de BlackRock y la oligarquía internacional que supuestamente debería combatir? ¿Tú hasta qué punto crees que esta estructura pesa sobre el mexicano de a pie y dificulta que las personas prosperen, progresen, ahorren y salgan de la pobreza? Bueno, a diferencia de como el propio Andrés Manuel afirma, de que para un buen proyecto de nación se necesita inversión extranjera y bastante dinero del exterior, yo estoy de acuerdo en el que la mayor inversión de bienes de capital puede mejorar la vida de las personas. Sin embargo, lo está tomando de un modo completamente distinto, lógicamente favoreciendo a grupos de poder que también sale propiamente beneficiado el presidente de la República, ¿no? Que consiste en limitar la competencia de la venta de bienes o de cualquier otras cosas, ¿no? Como este tipo de empresas tienen más facilidad contable para deducir muchos impuestos, son los primeros interesados en que exista más presión impositiva sobre las personas, ¿no? Sobre el impacto que tiene sobre el común de los habitantes de México, yo creo que sí es significativa porque además de encarecer los productos con el IVA, por ejemplo, que es la mayoría de productos de consumo, además de los impuestos que grava la renta de las personas, la inflación causada
por este tipo de medidas de rescates y irresponsabilidad bancaria en términos de un banco central, afectan mucho al común de los mexicanos, y se entiende porque existe la retórica, ¿no?, de estar en contra del neoliberalismo, ¿no? Una palabra para mí muy prostituida, que debemos de diferenciar más bien entre liberalismo y corporativismo. Lo que ha habido desde Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo para los años 20 ha sido corporativismo, que si bien puede significar en cierta medida una mejora a empresas estatales, no termina de ser del todo extractiva a las personas, ¿no? Por ejemplo, quisiera hablar de Telmex o ese tipo de empresas que cuando estaban en manos del Estado, Carlos Salinas de Gortari vendió a un precio ridículo. Yo creo que lo correcto debía haber sido de que las personas que se les fue arrebatada su propiedad para financiar ese tipo de empresas pudieran tener la decisión si vender o no esas acciones, por así decirlo. Cosa que no fue así, que regresó ese dinero al Estado y para hacer lo que le convenía en ese momento al político de turno, ¿no? Entonces yo creo que sí pesa mucho sobre las personas, aunque pueda no parecerlo. Bueno, Alejandro, y a modo de cierre, de conclusiones, ¿qué más te gustaría comentar? ¿Y dónde puede seguirte la gente para quien quiera tener una voz libertaria de referencia en lo que refiere a los asuntos de actualidad en México? Claro, estoy en Facebook como AlexFR, Alex Espacio FR. En Instagram estoy Alejandro Fausto Rizo 11, me parece. Y en YouTube estoy como Alejandro Fausto Rizo, que si bien no tengo mucha continuidad en esta red social YouTube, me gustaría empezar a subir más contenido que fuera del interés de las personas, ¿no? Perfecto, Entonces, Alejandro. esas son Bueno, las redes. ¿quieres agregar algo más a tu análisis? Claro que sí. Cerrar am, con una breve reflexión acerca de los partidos. Partidos en cualquier sentido, incluyendo los liberales, ¿no? Los Eh, partidos políticos. los partidos políticos. Yo alguna vez fui creyente de esas cosas, de si votas por mi ley, si votas por el que dice que te va a dar libertad, eso puede pasar. Sin embargo, la realidad y el fundamento teórico apuntan hacia lo contrario, porque además de los brillantes programas que tú has hecho en contra de el partidismo, me gustaría añadir una cosa más, que es para que un partido político realmente tenga poder y pueda hacer un cambio real en la esfera política, debe tener financiamiento. Entonces hay que preguntarnos quién le va a dar ese financiamiento. ¿Una persona muy adinerada o muchas personas que acuerden que esa es la mejor manera de aumentar su libertad y su propiedad, reduciendo impuestos y otro tipo de medidas? Pues como ha sido históricamente, es cierto que quien financia estas cosas es gente con mucho dinero, además de los problemas de coordinación que es financiar entre muchas personas estos proyectos. El hecho de que una persona muy adinerada compre esos partidos y los financie hace que lleguen al poder o que signifiquen algo, por así decirlo, y no se va a quedar esperando nada o no. Difícilmente yo creo que una persona genuinamente gasta su dinero en un partido político que va a brindar mayor libertad. Por el contrario, va a querer de vuelta su dinero, más dinero de lo que dio, lógicamente, de ser posible, así como una inversión. Pero ¿de dónde van a sacar ese dinero el partido en turno? ¿De su propiedad o de un negocio honesto? Pues por supuesto que no va a sacarlo en forma de políticas de restricción a la competencia o De del privilegios dinero, asignados. exactamente, del dinero público. Entonces, otra razón más para no creer en partidos. Bueno, Alejandro, sabia reflexión y seguramente nos veremos nuevamente en algún momento en los próximos meses. Ha sido un placer contar contigo, muchas gracias por venir
Un saludo para todos y estaremos profundizando distintas cuestiones de la política mexicana en nuevos episodios más adelante. Puntualmente tengo la intención de hacer uno contando detalle a detalle los pactos secretos de vasallaje entre Joe Biden y Kamala Harris con López Obrador. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.